Tengo el placer de presentar a Sergio Santiago, amigo reciente, colega y gran investigador de raza, que ha estado trabajando durísimo, por lo que se ve en el currículum, y yo conozco el currículum porque estuve el otro día en manos de la Comisión de Contratación de Alcalá de Henares, en la que soy miembro. Y ha trabajado muy duro, ha obtenido todos los premios académicos que hay en las carreras. Ha trabajado muy duro en el ITEM, que es un lugar donde se trabaja muy duro. Ha sido profesor en el máster de la UNIR, investigador en la Universidad Carlos III de Madrid, editor de los Cantos del Ofrecimiento de Juan Panero, coeditor del Teatro Completo de García Lorca y de las Farsas y Esperpentos de Valle Inclán. Ha trabajado también con un interés especial, creo que personal, sobre Nietzsche en el teatro y la poesía españolas del siglo XX, y ha visitado un buen número de universidades de prestigio como Roma III, La Sapienza, Buenos Aires, la Carolina de Praga, la Universidad de Budapest, de Atenas, de Copenhague, de Berlín, y puedo decirles, por lo que sé de él, que es mucho, por la Comisión de Contratación y el baremo correspondiente, que de los candidatos que había, que eran muchos, era el que tenía más claramente el perfil de profesor, de historiador de la literatura y de enamorado de la literatura, que no se dan en todas las personas, y por eso recibió el nombramiento. Lo dejo con ustedes porque les va a hablar de la crónica de un sueño sobre ruedas, La barraca en la prensa, 1932 a 1936. Muchísimas gracias, Héctor, por la presentación. Para mí es un honor que un compañero del departamento al que me acabo de incorporar me presente esta tarde. Y buenas tardes a todos también. Muchísimas gracias por su presencia en este acto. Y no quisiera olvidarme, antes de comenzar esta intervención, de dar las gracias al profesor Luciano García Lorenzo y a los demás organizadores de estas jornadas por su cordial invitación a participar en ellas. La realidad es que estas jornadas son una de las fechas más destacadas del calendario académico en lo que se refiere a teatro de cada curso universitario, y me siento verdaderamente honrado, Luciano, de haber sido, de contarme entre los invitados por primera vez a intervenir en estas jornadas. Muchísimas gracias. De lo que me voy a ocupar en los próximos 45 minutos, porque quiero que haya espacio para el debate y para las preguntas, entonces voy a ser muy disciplinado en este sentido, es en pocas palabras de presentar una investigación sobre la recepción periodística de La Barraca que venimos acometiendo desde hace cerca de un año el profesor Javier Huerta, a quien ustedes tendrán la oportunidad de escuchar mañana, y yo mismo. Esta investigación va a dar como resultado un libro que va a llevar por título, tentativamente, La barraca de García Lorca según la vieron sus contemporáneos, y en él estarán reunidos los más importantes textos que sobre La barraca, sobre este teatro rodante, aparecieron en la prensa de los años 30. El libro estará financiado y forma parte de dos proyectos de investigación del Instituto del Teatro de Madrid, donde efectivamente se trabaja muy duro. El primero de ellos es Cartemat, la cartografía del teatro en la Comunidad de Madrid, y el segundo es la segunda fase del proyecto sobre el teatro español universitario, el TEU, una materia en la que, por cierto, el profesor García Lorenzo es la primera autoridad, maestro de todos cuantos ahora nos hemos acercado a ella en fechas recientes. Lo que va a aparecer reunido en este volumen es el resultado de una criba muy profunda, pues sería imposible publicar el conjunto de críticas, notas de prensa, anuncios de representaciones, artículos de fondo y material gráfico que apareció vinculado con La Barraca durante todo el periodo en que
hubo representaciones de esta compañía. Así pues, si en el libro estamos haciendo una selección, un panorama selecto de todo lo que, de todos los textos periodísticos e intervenciones en la prensa, momentos como este, conferencias como esta, nos permiten sacar a la luz también el material descartado, ese que no está entre los textos que no son los principales, pero que también nos permiten hacer una reflexión, valga el término que no es exacto, pero en términos casi estadísticos, ¿no?, para extraer ciertas conclusiones. Primero, una caracterización general sobre la recepción periodística de la barraca y, en segundo, contribuir a la reconstrucción de los espectáculos barracos que tuvieron lugar, sobre todo en el periodo de la dirección de García Lorca y Eduardo Ugarte. Ayer estaba escuchando desde mi casa la conferencia inaugural del profesor García Lorenzo y él subrayaba un asunto que es capital en la reconstrucción historiográfica de la barraca, y es cómo se puede recuperar la virtualidad de un espectáculo cuando tenemos tan pocos testimonios. Algunos son meros recuerdos, plagados de inexactitudes que se contradicen entre los testimonios de los diferentes barracos, y fundamentalmente, o sea, un elemento básico, ¿no?, para la reconstrucción de la historia de la barraca es la prensa. Pero claro, ahora iremos viendo que las características de la prensa teatral de aquellos años pues también dificultan un poco que nos podamos hacer una idea exacta de cómo eran esas representaciones. Tras el expurgo, voy a empezar por una caracterización general, ¿no? Tras el expurgo del material periodístico relativo a la barraca, son pues más de 500 folios, lo que hemos terminado recuperando de un trabajo hemerográfico verdaderamente apabullante. Después de recuperar todo este material, he podido extraer una serie de conclusiones que, no por provisionales o humildes, dejan de tener cierto interés, que posiblemente no sorprendan, pero creo que tienen cierta relevancia. Pero bueno, antes de entrar en esto, este es el esquema de lo que voy a hablar. Primero hablaré de los rasgos generales de la recepción periodística de la barraca. Luego me detendré en los artículos de fondo, lo que hemos llamado artículos de fondo, es decir, artículos de opinión donde pensadores, intelectuales, miembros de la élite intelectual de los años 30, se posicionan a favor o en contra del proyecto republicano de la barraca. Haré una breve mención, porque me parece interesante, al material gráfico que la prensa nos aporta para reconstruir la historia de la barraca, y luego haré una breve reflexión sobre la crítica teatral propiamente dicha, es decir, sobre aquellos textos que podríamos, desde el concepto que hoy tenemos de crítica teatral, de lo que hoy entendemos por una crítica de espectáculos, qué textos contamos que encajen en ese género de la crítica teatral aplicados a los espectáculos de la barraca. Y me referiré fundamentalmente a los del auto sacramental de la vida sueño. Es sin duda el espectáculo, fue el primero, el que se estrenó en el Paraninfo de San Bernardo, al que asistió el presidente de la República, el gobierno en pleno prácticamente, y por tanto es el que más interés atrajo de la prensa, pero también los entremeses cervantinos y esta dupla de espectáculos, ¿no?, Fuenteovejuna y el Retablo de las Maravillas, que muchas veces se representaron juntos, otras se representaron por separado, y no sé si me dará tiempo a llegar al Caballero de Olmedo, que es uno de los últimos espectáculos del repertorio de la barraca. Bien, como les decía, los rasgos fundamentales que he identificado son estos cuatro, ¿no? Por un lado, la gran presencia del proyecto en la prensa, el contraste que se da entre los periódicos de corte nacional y aquellos de índole provincial, es decir, el acercamiento de los periodistas en las pequeñas ciudades donde iba la barraca es diferente al de los grandes medios de prensa escrita de la capital, fundamentalmente. La tercera característica, que es muy interesante, es la relación que el grupo estableció con la prensa, es decir, cómo García Lorca, muy especialmente García Lorca, tuvo desde el principio muy claro que era importante hacer labores de community manager, es decir, que tenían que tener una relación estrecha con los medios de comunicación para que el proyecto ganara visibilidad. Y finalmente, cómo el interés periodístico de la barraca, al contrario de lo que suele suceder, que lo normal es que el proyecto cada vez concite más interés, en el caso de la barraca fue todo lo contrario, ¿no? Desde un momento de eclosión verdaderamente
deslumbrante en el que los principales periódicos, los principales críticos, los principales intelectuales, estamos hablando de Rafael Alberti, Miguel de Unamuno, todos, ¿no?, estaban hablando de la Barraca en el año 32, desde ahí se produce un declive al cual el hito terminante ya es el abandono de García Lorca de la dirección del proyecto y, por tanto, digamos que el interés periodístico fue decreciendo y no aumentando. Bien, uno de los rasgos que más llaman la atención de la recepción periodística de la Barraca es el interés que un teatro universitario, es decir, que unos chicos estudiantes de la facultad, fundamentalmente de Filosofía y Letras, también había algunos de Ingeniería, algunos de Magisterio, de la Escuela Normal de Magisterio, que unos chicos universitarios dirigidos por un dramaturgo atrajeran la atención no solo de los principales periódicos de su tiempo, El Heraldo de Madrid, El Sol, La Voz, Luz, La Libertad, Ahora, sino también de los principales críticos del momento. Nombres que a la mayoría de ustedes no les van a decir nada porque no se dedican al estudio hemerográfico del teatro, pero que para aquellos que hemos pasado muchas horas en la sala de la Biblioteca Nacional dando vueltas a la ruleta, ¿verdad?, pues estamos hartos de oír estos nombres: Melchor Fernández Almagro, Juan Gutiérrez Olmedilla, Enrique Díaz Canedo, Ángel Laborda, Juan Chabás, Miguel Pérez Ferrero, etcétera. Son los críticos de los años 30, es decir, aquellos que cuando estrenaba Benavente hacían la crítica teatral de la obra de Benavente, aquellos que cuando estrenaba Margarita Xirgu estaban allí en el teatro tomando notas para hacer su crítica, ¿no? Hoy sería impensable que Marcos Ordóñez o que Julio Bravo publicaran, o Javier Vallejo publicaran en El País o en el ABC una reseña de un espectáculo que haga el aula de teatro de la Universidad de Alcalá o de la Universidad Carlos III, que tienen un aula de teatro estupenda. Sería absolutamente impensable, ¿no? Por tanto, es muy llamativo cómo este teatro universitario podía concitar la atención de los más reputados periodistas teatrales, ¿no? Y esto más aún sabiendo, como dice el propio Sáenz de la Calzada, en ese libro del que ayer les habló el profesor García Lorenzo, el propio Sáenz de la Calzada dice que en los primeros montajes había muchos baches, es la palabra que él usa para definirlos, ¿no? Y el propio García Lorca, en la primera alocución en el pueblo de Almazán, avisaba a la gente del pueblo de la imperfección de esas representaciones, ¿no? Decía Lorca: este grupo hace ahora su temporada preliminar. O sea, ya va diciendo que es pretemporada, o sea, no, están calentando, chicos, no os agobiéis porque esta es la pretemporada. Una temporada de ensayo. Segunda palabra, ensayo, para que los actores vayan formándose al contacto del público y adquiriendo una cierta soltura precisa aún para las técnicas dramáticas de más rígida interpretación. Vamos, esto es para desbravarse. Hemos venido aquí a Almazán a que entren en vereda, ¿no? Así pues, dice, continúa Lorca, estas representaciones no son todavía perfectas, pero sí se puede notar en ellas un criterio nuevo de plasticidad y ritmo que serán superados con el natural tiempo. Así pues, la relevancia periodística, al menos en estos primeros pasos del grupo, no derivaba de la grandeza o del talento, ¿no?, que desprendían los universitarios en esas representaciones, sino fundamentalmente de la notoriedad pública del auspiciador del proyecto, es decir, Federico García Lorca, y, por supuesto, del singular apoyo gubernamental que recibió en sus primeros tiempos, ¿no? Y que, por cierto, también marcará el declive. O sea, hay un momento de declive del proyecto Barraco, que es 1933, sobre todo a partir del 34, que coincide con los primeros presupuestos generales del Estado del gobierno de la derecha. Por tanto, en ese momento se cierra el grifo económico y el proyecto se ve totalmente mermado en sus posibilidades, ¿no? La asistencia de autoridades a los estrenos, el ministro Fernando de los Ríos prácticamente fue a todos, incluso Fernando de los Ríos fue a alguna de las representaciones en provincias, o la asistencia de Niceto Alcalá Zamora y de Manuel Azaña, es decir, del presidente del presidente de la República y del primer ministro, ¿no?, a aquella representación en la que se conmemoró en la inauguración de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central el 15 de enero del 33, dio mucha visibilidad al proyecto. Una vez más, podremos imaginar no ya a Pedro Sánchez, sino a Felipe VI en el estreno absoluto de una pieza de teatro universitario de la Universidad de Valladolid. O sea, es que es absolutamente impensable, ¿no?, esto.
Basta con imaginar esto para darnos cuenta de la importancia que el Gobierno le dio al proyecto Barraco como ejemplo, ¿no? como buque insignia del proyecto educativo de la República, ¿no? El Anónimo Crítico de la Región, en una reseña en prensa del 1933, apunta precisamente a esto, a que lo importante de la Barraca no es que los espectáculos sean buenos, sino a que dan la medida del proyecto educativo y pedagógico de la República. No podemos juzgar, dice este crítico, la actuación como artistas de estos simpáticos estudiantes. Fijaos cómo la condescendencia irrumpe desde la primera frase, ¿no? No son buenos, son simpáticos, ¿no? La Barraca no se hizo para presentar valores artísticos. Fíjense que esto es muy importante porque es justo lo contrario de lo que decía Lorca en aquella locución. Lorca dice: estos se están ensayando porque hay un nuevo criterio artístico. Y lo que está diciendo este reseñista es todo lo contrario. Lo importante es la visión cultural que tenía el señor Cosío, punto de vista este que le encontramos más apropiado en rincones españoles, como se hizo en la salida de la misión aludida al pueblo de Llano, donde tuvo un formidable éxito. La Barraca trae unas decoraciones simplificadas, todos los adjetivos son muy llamativos, y muy bien presentado el elenco estudiantil. La nueva estudiantina que entrañan estos artistas merece los plácemes de cuantos sienten inquietud por la Nueva España. Siga su peregrinación por los pueblos españoles, pero si en esta labor logran despertar a unos cuantos, no conocen las bellezas, por si en esta labor logran despertar a unos cuantos que no conocen las bellezas de nuestro teatro antiguo. Fíjense el rasgo tremendamente clasista. Teatro de estudiantes, pues teatro para los pueblos de la gente inculta, ¿no? No vamos a llevar a Margarita Sirgu a Almazán, ¿no? Tenemos que llevar pues, a estos que más o menos algo harán, y a lo mejor hay algún desavisado que se da cuenta de que el teatro del siglo de oro es importante, ¿no? El contraste, la segunda característica, ¿no? El contraste que se da entre los espectáculos en la prensa nacional y en la prensa rural es llamativo. Y aquí voy a ser muy sintético porque no quiero entretenerme. Como la mayoría de ustedes son estudiantes y quizás no conozcan cómo funcionaba la redacción de un periódico, lo que se refiere a la crítica teatral, se lo explico rápidamente. En los periódicos de tirada nacional, es decir, los grandes periódicos, El Heraldo de Madrid, El Sol, La Voz, los que acabo de citar hace un momento, la crítica teatral era una parte fundamental del periódico. Normalmente aparece en la primera, en las 4 o 6 primeras páginas del periódico estaba la crítica teatral, normalmente en la primera o en la segunda, a diferencia de hoy que sí hay crítica, está ahí al final del periódico junto con los anuncios de coches. La crítica teatral era una pieza muy importante dentro del periódico y se publicaba al día siguiente del estreno. El estreno normalmente empezaba a las 10 de la noche, que era el prime time, digamos, ¿no? Por tanto, esto significa que si los periódicos cerraban rotativas de madrugada, la crítica tenía que entrar prácticamente después de terminar la representación. Es decir, lo que sucedía es que el crítico se tenía que sentar con una libreta en sus rodillas, iba apuntando ahí cosas a vuela pluma y al terminar o la mandaba por telegrama o llamaba por teléfono, y muchas veces eran críticas al dictado, es decir, que prácticamente el componedor tenía que irla escribiendo conforme él iba dictando. Esto condiciona el género, y muchos de ustedes eran filólogos y por tanto saben que las condiciones de producción de un texto evidentemente definen las características del género. Esto significa que sea un género terriblemente estereotipado, lleno de frases comunes, de formulismos. El público arrebatado se puso en pie y la ovación, y eso aparece en 15 reseñas del mismo autor, ¿no? Porque eso ya es una fórmula, ¿no? Una forma de escribir donde rápidamente pueden terminar de sacar la columna, pero donde muchas veces no se dice absolutamente nada. Los estudiantes de la Barraca estuvieron magníficos. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿No? Son palabras huecas, ¿no? Entonces, en la prensa madrileña lo que nos encontramos en muchas ocasiones es crítica teatral vacía, llena de formulismos, son estupendos, García Lorca, el gran poeta, autor del Romancero Gitano, todo frases hechas que no conducen a ningún lugar. Pero en la prensa rural, estos periódicos pequeños que sí tenían, digamos, otras condiciones y podían trabajar de una forma más holgada,
sí que encontramos más detalle. Muchos de los detalles que podemos recuperar de verdad de los montajes de la barraca se derivan de periódicos como El Liberal de Sevilla, El Cantábrico de Cantabria, de Santander, ¿no? Por ejemplo, en El Liberal de Sevilla hay una crónica de 1934 en la que el reportero, así se define él, el reporter, nos cuenta que él ha hecho una labor de investigación para descubrir el nombre de los actores, porque los barracos, como tenían esta visión comunitaria del teatro, se negaban a decir sus nombres y qué actores representaban cada papel. Pero entonces el reporter fue allí, ¿no? Y dice, el reparto de las obras representadas lo ha obtenido el reporter, está hablando de sí mismo, por fuentes particulares derrochando un poco de ingenio, ya que los elementos que lo conocían se negaron rotundamente a proporcionárnoslo, ya que es norma de la barraca realizar su labor en medio de la mayor anonimidad. Y así lo recupera el nombre de Carmen García Lascoiti, Julia Rodríguez, Ketty Aguado, o sea, nombres que luego forman parte del elenco, ¿no? que hoy conocemos como los barracos, ¿no? Fíjense, frente a este empeño del periodista por conocer los nombres de estos chiquitos, el del periodista de El Sol, que da la noticia de la representación de la barraca en Oviedo, de los entremeses cervantinos. ¿Qué dice este reseñista del espectáculo? Aparte de hablar de la República, de Lorca, de Romancero Gitano, de los estudiantes, de Oviedo, de qué bonito el teatro que estaba, el teatro luminoso. ¿Qué dice de la obra? 2 puntos. La función constituyó un gran éxito. Fin de la cita. Ya está. O bien, fijaos que este de Manrique de Lara se le ocurra más. Fijaos esta reseña de Manrique de Lara. Era de ver el placer deleitable y ennoblecedor con que fueron vistas las representaciones por el auditorio. A la gente le gustó, pero bueno. El íntimo regocijo y exquisito agrado con que los sorianos aplaudieron a los artistas. En la guarda cuidadosa hay un verdadero alarde de arte y belleza en la representación de esta obra. Fijaos el anacoluto, ¿no? Cómo se nota que es prácticamente al dictado este texto, ¿no? El decorado, los trajes, los gestos y la actuación de los artistas, todo está estudiado con un criterio nuevo de plasticidad y ritmo que nada puede envidiar al teatro actual ruso, inglés o alemán. Pero no sé si se han dado cuenta de lo más importante. Todo está estudiado con un criterio nuevo de plasticidad y ritmo. ¿Les suena de algo? Son las cuartillas que recitaba Lorca al principio de la representación. Es decir, o lo copió Abuela Pluma y dijo, bueno, pues lo calzamos aquí, metemos... No hay ninguna reflexión sobre el espectáculo. No se está haciendo una crítica teatral, no se dice absolutamente nada. Buenas palabras, retórica, bueno, elogios, los rusos, los ingleses, los alemanes, todo muy bien, pero no se dice absolutamente nada. Y así... De esta situación da cuenta José Suárez Carreño en un artículo publicado en El Sol, que no me resisto a leerles un fragmento muy corto. Si en España existiese ya el tipo de crítico de teatros que sabe que la compañía no es algo que se ve íntegramente en la representación de una obra, sino que existe una motivación psíquica que condiciona de una manera palpable las aptitudes naturales, habrían dado el eco que su rango merece a esta unidad artística, no solamente teatral, que es la barraca. Lo que está diciendo este crítico, José Suárez Carreño, es hay que ver, vaya basura de críticos que tenemos en España, que lo que hacen es pura retórica, no hay análisis de la profundidad del espectáculo. Bien, pasando al apartado de defensores y detractores del proyecto, simplemente para que vean la nómina, ¿no? Díez Canedo, que es uno de los grandes críticos, Alberti, que en este artículo Farsas primitivas y modernas, los cómicos de la legua y la barraca de los estudiantes de España, se deshacen elogios con el proyecto barraco, aunque luego tanto él como María Teresa León virarían y fueron grandes detractores del proyecto, Rivas Cherif, José María Salaverría, Miguel de Unamuno, en este artículo Hablemos de Teatro, que es fundamental. Y luego hay también defensores como los propios barracos, ¿no? Entre ellos, y quiero traerlo porque me imagino que será del interés de muchos de ustedes, el propio Rafael Rodríguez Rapún.
Como saben, él era secretario personal de Lorca, ejercía las funciones, yo creo que de tesorero o de secretario también de la Barraca, y fue, pues, evidentemente uno de los últimos amores de García Lorca. Y en el año 35, las 3 R's, como le llamaba Federico, Rafael Rodríguez Rapún, publica en el almanaque literario El Teatro Universitario La Barraca. Rodríguez Rapún escribe este artículo en un momento en que el gobierno de Lerroux ha cerrado el grifo presupuestario para la Barraca, donde ya no llegan, donde Lorca ya ha hecho alguna entrevista diciendo nos da lo mismo, aunque no tengamos dinero para vestuarios, saldremos a actuar con nuestros monos de obreros y no necesitamos dinero porque allá donde estemos nosotros habrá teatro, aunque no haya ni un duro para hacerlo, ¿no? Y lo que hace Rodríguez Rapún es reivindicar la labor que ha tenido que hacer la Barraca, incluso sin el apoyo de la propia universidad. Y esto es interesante porque de la universidad se habla muy poco en la prensa, se habla mucho del gobierno, de la República, del ministro de Instrucción Pública, por supuesto, de Fernando de los Ríos, pero no se habla del apoyo universitario. Y aquí Rodríguez Rapún dice, en cuanto al apoyo de la universidad, ninguno, ¿no? De los profesores y de las instituciones académicas, ninguno. Nuestro fin teníamos que cumplirlo los estudiantes muy a pesar de la universidad, despreocupada en absoluto de todo lo que signifique obra divulgada de nuestra cultura. Hasta tal punto llega la insensibilidad de los claustros universitarios que después de actuar la Barraca durante 3 años con la dignidad y honradez artística que lo ha hecho, no han sido capaces de asegurar la vida de ésta, liberándola de la tutela directa del Estado y por consiguiente de los vaivenes políticos que la ponen en continuo trance de muerte. Es un texto interesante. ¿No? No ha salido a salvarnos la universidad. Bien, y a veces, y esto es una cosa que mi maestro Javier Huerta ha puesto muchas veces sobre la mesa y que es digamos, una parte incómoda de la historia de la Barraca, pero que merece la pena subrayarla. El proyecto Barraco encontró tanto apoyos como detractores inesperados, ¿no? En este caso tenemos ni más ni menos que un artículo anónimo de 1935 que se publica en la revista Falange Española, donde manifiesta la adhesión del sindicato español universitario, el sindicato universitario de Falange, al proyecto de la Barraca. Fíjense lo que dice este estudiante falangista. Estudiantes de la Barraca, vosotros habéis de llevarlo a lo más profundo del pueblo, la cultura y el bienestar del espíritu. Vuestro deber ante el pueblo hambriento que os escucha es darle un ejemplo de sacrificio. Un ejemplo de sacrificio, estudiantes. Parece casi un mitin, ¿no? Más que un artículo. No un ejemplo de libertinaje y de derroche de un dinero que no es tuyo, que pertenece enteramente al pueblo que te escucha. No traiciones al campesino que oye en ti los sublimes versos de Calderón, burlándote de su expresión candorosa, mostrando ante él unas costumbres corrompidas propias de países extranjeros. No asombres sus ojos ingeniosos paseando ante él una promiscuidad vergonzosa. Cuando vayáis por los pueblos, mucho cuidado. Mucho recato, por favor. Por cierto, el recato era una cosa que Lorca tenía clarísimo y además la universidad se lo impuso. Las chicas y los chicos tenían que dormir separados. Estas cosas estaban muy presentes, ¿no? en la organización del grupo. Pero bueno, el falangista está muy preocupado por esto, ¿no? Tu deber antes sería viajar ayunando que lavándote las aguas en agua mineral. O sea, vais al barro de los pueblos a llevar a Calderón. El SEU te llama a sus filas, a ti y a la Barraca. A ti como joven, a la Barraca como misión pedagógica que ha de ser conducida tan solo por los que ansíen una patria nueva, los que laboren por una misión de imperio, no por los que se mueven en las aguas turbias y cenagosas de un marxismo judío. Marxismo judío, marxismo más judío en los años 30 igual a Fernando de los Ríos. Esto es la ecuación que no falla, ¿no? Y luego, por supuesto, hay detractores por la derecha, ¿no? No quiero entretenerme porque además esto es muy conocido y tampoco hay por qué darle más bola, pero es famoso el artículo publicado por Sánchez Camargo en El Debate, con esa errata malintencionada, pero muy consciente, en el titular: Federico García loca o cualquiera se equivoca.
¿no? Donde lo que se relata, por cierto, es un artículo muy famoso, Gibson ya puso el acento sobre él hace muchos años, y lo que se nos cuenta aquí no es ni más ni menos que un accidente de tráfico, ¿no? Y se habla de un boicot que hubo en la representación de San Juan del Duero, y dice este crítico, hablando de un accidente de tráfico donde hubo heridos y donde aquello, como me dijo una vez Javier, podía haber sido un disgusto, porque la camioneta, una de las dos camionetas volcó, o sea, hubo un accidente muy gordo, y dice el crítico, vamos, el periodista, el carro de Thespis, que así es como lo hacía llamar Federico, ha volcado y algunos quedaron heridos, no así nuestro Federico, por fortuna, que iba en el automóvil donde viajaban las muchachas, automóvil que no volcó. Fíjense cómo se puede tener tan mala leche, ¿no? O sea, claro, Federico no está herido, tranquilos, no ha muerto, ¿eh? No ha muerto Federico porque iba con las mujeres. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es esta prensa, ¿no?, a la que lamentablemente en este país estamos muy acostumbrados, que son la prensa que pone la diana, ¿no?, y donde otros luego, años después, ponen la bala, ¿no? Y eso es lo que terminó sucediendo. Pero bueno, es casi más interesante. Luego aquí hay otro romance donde se meten, por supuesto, con Fernando de los Ríos, y se habla de la cáscara amarga, ¿no?, se hacen alusiones homofóbicas, por supuesto. Pero casi es más interesante este otro artículo de Sánchez Camargo, donde habla de los autos sacramentales, ¿no? Y donde dice, bueno, está el pobre que no puede, porque ¿cómo es posible que este proyecto marxista, judío, llevado a cabo por este García Loca, que cualquiera se equivoca, cómo es posible que se atrevan a representar autos sacramentales? Y llega a decir que prefiere que los autos sacramentales desaparezcan, que caigan en el olvido, a que esta clase de gente los represente. Para eso, dice, preferimos que no se intente y que lo que debía ser una propaganda de cultura se convierta en una propaganda de enchufismo en la que no tendrían cabida ninguno de los elementos necesarios e imprescindibles. Preferimos que los inmortales autos sacramentales permanezcan sumidos en el polvo y que de vez en cuando una mano amiga los ojee para exclamar al final de la lectura: ¡qué lástima! Claro, este ejemplo, este texto no tiene desperdicio y es una muestra perfecta de eso que Machado había llamado la España inferior que ora y embiste, ¿no? Porque yo prefiero que no se estrenen los autos sacramentales y que todo quede en la nostalgia. ¡Ay, qué pena!, ¿no? Qué pena, a que esta gente, esta barraca de infausta memoria, como dice él, los represente. Y esto ya es todavía más interesante, porque aquí lo que a mí me gustaría que terminaran sacando en conclusión de esta conferencia, que voy a intentar ir cerrando ya para que podamos debatir un poco, lo que me gustaría que sacaran en conclusión es que al proyecto Barraco le apoyaron tanto por la derecha como por la izquierda y que recibió bofetadas, gracias Luciano, recibió bofetadas tanto por la derecha como por la izquierda. Y fíjense, así, menudo gancho por la izquierda que le viene de María Teresa León, ni más ni menos. A María Teresa León también está desesperada con los autos sacramentales, porque ahora el dinero de la República, el dinero de un gobierno progresista, se usa para llevar la literatura más recalcitrante, católica y de Calderón. La Barraca resucitó inoportunamente la conciencia religiosa del siglo XVII y la llevó como novedad por los caminos. Pero los pueblos no querían novedades estéticas. Si miraron y admiraron, era porque la magia de lo nunca visto, esto no le sirvió a mucho a la República. Calderón seguía haciendo propaganda religiosa. Me encanta esta frase. Calderón seguía haciendo propaganda religiosa con el auto de la vida es sueño, mientras que en el Congreso se pretendía laicizar la enseñanza, libertar las conciencias. Eso la Barraca no lo dijo en los pueblos. Gran falta política por su parte. En el mismo Congreso se votaba una ley favorable a la mujer, el divorcio. En las misiones pedagógicas se representaba el juez de los divorcios, de Cervantes, donde el problema se soluciona a la manera vieja, según la antigua ley de desconsideraciones masculinas. Por los pueblos se debió presentar un nuevo entremés de los divorcios, donde la ley votada por la República
se popularizase y fuese enseñada a usar en justicia. Este mal aprovechamiento del teatro español lo lleva a verse en poder de empresarios, agobiado de gasto y vacío de entrada, frío, arqueológico, para minorías, con formación cultural satisfecha y sin esa palpitación del auditorio que descubre en la escena la afirmación de su destino. León cae aquí, en mi opinión, en un error tristemente común de asociar nuestro teatro clásico con una ideología conservadora, que es precisamente, si me permite la nota al pie, lo que Lorca estaba intentando evitar. O sea, lo que estaba intentando es despatrimonializar a los clásicos y decir, pues por supuesto que este grupo de estudiantes de izquierda republicanos, aunque también había barracos, ¿no?, cercanos a la Falange incluso, reivindicar el valor intrínseco de progreso, ¿no?, y de democracia que hay en ciertas expresiones del teatro clásico. De hecho, Lorca elige el auto sacramental, por cierto, igual que Rafael Alberti en el Hombre deshabitado, elige el auto sacramental no por sus valores católicos, sino por sus valores vanguardistas y surrealistas, porque a Lorca le parece que es que el surrealismo lo ha inventado Calderón en el Gran Teatro del Mundo y en La vida es sueño. No lo elige por sus valores católicos, de hecho, le arrebata, desposee de ese valor religioso, y eso es lo que a Sánchez Camargo, vuelvo para atrás, le pone de los nervios. Por tanto, no se trata de asociar el teatro clásico con el conservadurismo, sino salvar a los clásicos de esa pugna ideológica. Por cierto, y no quiero enrollarme, pero lo mismo sucedió en la transición con la asociación del teatro del siglo de oro con el franquismo. O sea, hay que recordar aquellas memorables críticas de Eduardo Aroteclen, donde ya no solo ponía de vuelta y media al pobre Marsillac, sino que se enzarzaba con Calderón de una manera, es que Calderón lo que pretende, bueno, Calderón está muerto, Calderón no pretende ya nada, ¿no? Y sobre todo que Calderón pudo ser muchas cosas, pero claro, franquista es difícil, ¿no? Por supuesto que una obra como El Príncipe Constante, estrenada en 2021, como pasó el año pasado en el Teatro de la Comedia, plantea retos ideológicos y morales a un actor y director como puede ser Lluís Omar, pero ello no significa que una obra como El Príncipe Constante, que es una obra maestra, ¿no?, que deslumbró a Schlegel, a Goethe, a Nietzsche, que cita Nietzsche versos del Príncipe Constante, que haya que dejarla morir en el olvido, porque claro, evidentemente pues tiene tintes racistas y islamófobos, ¿no? Con todo, y voy a salvar a una autora a la que admiro profundamente, como es María Teresa León, yo creo que María Teresa León terminó comprendiendo el significado profundo de la recuperación del teatro clásico por parte de la Barraca. No en vano, cuando los sublevados se lanzaron el asedio sobre Madrid en el año 36, la autora, que dirigía las guerrillas de teatro, que tenían sede en el Teatro de la Zarzuela, decidió montar una obra que no fue otra que La Numancia de Cervantes. Porque efectivamente los clásicos hablan al presente, ¿no? Y con la debida adaptación, en este caso con la magnífica adaptación que hizo su marido, Rafael Alberti, de La Numancia, no es necesario, como dice ella, escribir un nuevo Entremés de los divorcios, una nueva Numancia, porque con el ayornamiento oportuno basta con La Numancia de Cervantes, ¿no? Bien, voy a ir terminando. El material gráfico de la Barraca es muy escaso y llama la atención que casi todas las fotografías, por ejemplo, esta de aquí que es del estreno en el Paraninfo, todas estas son del Paraninfo, ¿no?, del auto sacramental de La vida es sueño, casi todas obran en poder o de la Fundación Juan March o de la Fundación Federico García Lorca. Es decir, que estas fotografías no eran tomadas por la prensa, sino enviadas por la compañía a la prensa, de parte de esa tarea de community manager que hacía sobre todo Federico García Lorca. Federico García Lorca, cada vez que le hacían una entrevista para hablar de lo que a la prensa le importaba, Yerma, Bodas de Sangre, el viaje a Buenos Aires, él entre pregunta y pregunta, sí, la tragedia y por eso la Barraca, ¿no? Y siempre intentaba, hacía una publicidad extraordinaria, siempre metía la cuña publicitaria de la Barraca, ¿no? Y él se ocupaba de todo, de ese contacto con la prensa, ¿no? Hay algunas fotografías, esta es muy bonita, de las dos furgonetas. Esta es de la Fuentovejuna del 35, y también hay algunas caricaturas, porque muchas veces, claro, aquí hay que pensar
que la fotografía que existía en este momento no es la fotografía que tenemos hoy, no es la fotografía instantánea. La fotografía tenía unos tiempos de exposición larguísimos. Es decir, para hacerte una foto lo que tenías que hacer era posar. Las fotos que tenemos de María Guerrero y su marido en la Marquesa Rosalinda no son ellos actuando, son ellos que llevaban media hora así parados hasta que salió la foto. Por tanto, no se podía hacer una fotografía a la representación, ¿vale? O se podían hacer, pero de forma muy precaria, por eso están todas borrosas, ¿no? Y de esta guisa. Y por eso en la prensa muchas veces aparecían caricaturas, y esto establece un diálogo transcultural muy interesante con el dibujo, ¿no? Vinculadas a la barraca he encontrado solo estas dos caricaturas, esta de García Lorca y esta que dialoga con los figurines del auto sacramental que hizo Benjamín Palencia, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Cómo esos figurines que prepara el pintor terminan siendo reconfigurados por el caricaturista. Bien, esta es muy divertida, no me resisto. Es el pregonero de San Juan de Dios, que salía a la puerta del pueblo con una campana a decir que viene la barraca, que viene la barraca, que viene la barraca, ¿no? Bien, querría hablar un poco, pero yo creo que es mejor, ¿verdad, Luciano?, no, son menos 10 y yo creo que es mejor que dejemos tiempo para las preguntas. No voy a entrar en la crítica teatral en sentido estricto, a menos que alguien quiera decir algo, y voy simplemente a las conclusiones, y si queréis ahora en el debate podemos hablar de alguna crítica teatral en concreto, ¿no? La verdad que tenía mucho material, pero bueno, en fin, creo que es mejor que hablemos. El estudio del teatro de la Edad de Plata a través de las reseñas en prensas está muy limitado por el convencionalismo del género, de la crítica teatral, por la falta de material gráfico de calidad y por el propio décalage en torno al concepto de crítica teatral. Lo que nosotros entendemos por crítica teatral no es lo que entendía Gutiérrez Olmedilla. Nosotros hoy, cuando hacemos una crítica teatral, no podemos desprendernos de un concepto semiótico del teatro. Entonces hablamos de la puesta en escena, describimos, que no lo hacen nunca. La escenografía era extraordinaria. Ya, pero ¿qué había en la escenografía? No, nunca lo cuentan, ¿no? Era extraordinaria. Bueno, pero ¿qué había en la escenografía? La luz estupenda. Bueno, pero ¿de qué color era? Nada. Entonces, ellos no tenían esa noción semiótica de describir cada uno de los elementos de eso que llamaba Barthes, ese festival de signos que es el teatro, ¿no? Entonces, el propio concepto de crítica es distinto. Y con todo esto, a pesar de todo esto, la prensa nos abre una ventana o pone ante nosotros un espejo emborronado que nos permite rescatar algunos retazos de cómo fue la experiencia teatral de los montajes de la barraca. Recuperamos solo pequeños flashes sobre la actitud del público, vibrante, atenta, dispuesta a la intervención y también al pateo, ¿no? Sobre el desempeño de los actores y mínimamente sobre el entorno escenográfico, luminotécnico y sonoro en aquellos montajes de la barraca. Hay una fotografía muy famosa de los barracos montando unos grandes reflectores, ¿no? Esos grandes focos blancos, ¿no? Con los que intentaban iluminar el escenario. Todo esto, unido a las tribunas de opinión pública que ocuparon el proyecto, tanto por parte de los defensores como de los detractores, dan buena cuenta de la importancia de la barraca y también de las misiones pedagógicas dentro del proyecto ilustrado de la Segunda República y la relevancia del teatro, en definitiva, en el marco del sueño de esa nueva España. Fíjense que tanto los falangistas como los republicanos emplean ese sintagma, la nueva España, laica, en el caso de los republicanos, en el caso de la barraca, instruida y democrática, que trataba de auspiciarse. Es esa otra España machadiana también, implacable y redentora, que en realidad, tal como la entendía Lorca, es vino viejo en odres nuevos. No hay futuro, trata de decir la barraca, o alteridad sin memoria y sin pasado, y por eso en el cantarcillo este que compuso Lorca y que era como el himno de la barraca, se señalaba todo el tiempo esta idea de lo nuevo y lo viejo, lo clásico hecho por la juventud, por esta primavera universitaria, ¿no? Es la misma de antaño, la de Lope burlón, trasplantada a este siglo de locura tronante. Es el carro de Thespis con motor de explosión. Y por eso a veces vuelca, claro, ¿no? Por eso cometí la osadía, me he arrepentido muchísimo, Luciano, de esto, de escoger un título manifiestamente cursi para esta conferencia, Crónica de un sueño sobre ruedas.
Pero lo cierto es que la prensa ofrece efectivamente la crónica casi diaria de esta utopía teatral, de ahí la palabra sueño, ¿no? Un sueño rodante, efectivamente, que iba por los pueblos de España con motor de explosión, basado en una idea que no por romántica pierde un ápice de su poder de seducción. A saber, este para mí es el mensaje de La Barraca, que de la mano de nuestros clásicos, a la luz de sus palabras, al calor de su teatro, otra España era y tal vez sea aún posible. Muchísimas gracias. Creo que hay unos minutos para algunas preguntas, ¿no? Si hay alguien que quiera intervenir, comentar, debatir. Lo del micrófono, siempre me pone nerviosa. A ver, yo quería preguntar un poco sobre una mención, o sea, una cosa que has mencionado y que yo creo que me rondaba en la cabeza desde que hemos empezado estas jornadas. ¿Por qué desde el Gobierno no se selecciona una compañía teatral profesional? O sea, te quiero decir, Margarita Xirgu, Borràs, estaban en El Español también haciendo obras clásicas de Lope. En el centenario de Lope se hicieron obras clásicas de Lope. ¿Por qué no se escoge a una compañía profesional? ¿Por qué universitaria? ¿Tiene una razón económica o no es para nada ese el motivo? Porque esta pregunta debería pensarla más, la respuesta. Pero lo que me sale sin pensar, poniéndome a las bravas, es que Margarita Xirgu no se hubiera ido a Almazán, a un tablado de 5x4. Ya, pero sí que se fue de gira por algunos pueblos de España durante los veranos, se fue a América, ¿vale? No tiene tanto glamour ir a América que a Soria, pero bueno, era una señora que giraba. Margarita Xirgu estuvo en México, estuvo en los grandes teatros de Buenos Aires y luego, por supuesto, en ciudades importantes de provincia, en grandes teatros, pero tanto ella como María Guerrero en una plaza de Burgos. Y además tiene un sentido, incluso vamos a desacralizar brevemente la figura del propio García Lorca. Cuando García Lorca, al que todos amamos, y lo que voy a decir ahora no cambia nuestro amor por él, pero cuando García Lorca empieza con La Barraca, el proyecto lo asume en un momento en que él, en el teatro, lo que había hecho es darse el trompazo del siglo con El sueño de la mariposa y hacer una cosa con Mariana Pineda. Es decir, García Lorca asume ese proyecto en un momento en que él no es el autor de Bodas de Sangre. Y esto es lo cierto, que en el momento en que se produce ese éxito brutal que es Bodas de Sangre, García Lorca se empieza a distanciar del proyecto de La Barraca, cada vez va menos, cada vez se pone menos el mono, sigue hablando de ellos en la prensa, pero él se baja de la Bella Aurelia. Hay un momento determinante que es en el viaje a Buenos Aires, que él se va entre el 33 y el 34, y ahí La Barraca hay un gap enorme en la prensa porque Lorca se ha desentendido del proyecto y finalmente él vuelve de Buenos Aires, le hacen el homenaje donde representan el retablo de Don Cristóbal y poco después deja la dirección del proyecto. Posiblemente ya no tenía tiempo, pero porque Lorca ya estaba en otra onda. Y luego hay un motivo ideológico, y es que Fernando de los Ríos, que viene de una tradición muy clara de la Institución Libre de Enseñanza, considera que la instrucción de los pueblos de España debe de provenir de la propia educación y de la propia universidad, ¿no? Pero claro, ¿por qué no se hacía eso con un teatro nacional? Pues creo que hay razones comerciales importantes en esto, ¿no? Vale, muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante. Te quería preguntar, ¿hay más información sobre la crítica de Sánchez Camargo? ¿Es posible encontrarla en algún sitio? Sí, esto está... Vamos, esto va a salir en el libro, porque esta es de las famosas, pero vamos, Gibson la reseña y es fácilmente encontrable. Yo la tengo tanto en original como transcrita, entonces luego si me das tu correo te la puedo hacer llegar y esta misma noche la tienes. Vale, muchas gracias. Es divertida. Luego también
romances satíricos, o sea, la parte de los detractores, que siempre son de semanarios ultracatólicos, como El Debate, El Siglo Futuro, gente muy carca, la verdad, o sea, no ya escorada a la derecha, sino realmente diarios ultraconservadores, son brutales, ¿no? Hay el romance este del Cangloro, donde se habla de las barbas de judío de Fernando de los Ríos y demás, es tremendo. O sea que, sí, me resulta muy interesante porque estamos hablando continuamente de la barraca. Yo estudio arte dramático, no vengo de la parte de la filología, entonces me interesa mucho también la parte de qué recepción tuvo en el público. Y a lo mejor no puedo ir a preguntarle a un señor de un pueblo al que fue la barraca por cuestiones de vida, pero me parece que es muy interesante la labor de ver qué opinaba la prensa y cómo se van repitiendo, pues no sé, gente de la izquierda y la derecha que siguen teniendo las mismas cuestiones. Sí, porque el estudio hemerográfico además refleja que sí que se habla mucho del público, tanto de cuando el público se enfadaba, aquel famoso que seguro que ya se ha mencionado, en lo poco que lleváis de jornadas, ya se habrá hablado de aquel día que tuvieron que cambiar el final de un entremés porque la gente decía que le parecía indecente que acabara con el sacristán. Entonces, desde la propia proactividad del público hasta cuando el público pues miraba, hay algunas fotografías de las misiones pedagógicas de esos campesinos que por primera vez veían el teatro, por primera vez veían una pantalla de cine, que son deslumbrantes, ¿no? Entonces, sí que hay un gran foco puesto sobre el público en toda la reseña, toda la recepción periodística de la barraca. Muchas gracias. Sí, aún se me oye. Bueno, yo creo que la primera pregunta que se ha hecho... Por favor, para la grabación. Perdón. Que yo creo que a la primera pregunta, y aparte de lo que tú has dicho, que es evidente, ¿no? Creo que no debemos olvidar, desde el punto de vista público, que por ahí va también una compañía nacional o una compañía profesional, que esto fue una decisión del Ministerio de Instrucción Pública, es decir, el Ministerio de Educación, y que esto, como tú sabes muy bien, muchísimo mejor que yo, que esto fue realmente una misión. Era una misión, naturalmente, en manos de Lorca, perdió ese sentido tanto de misión pedagógica de Casona. No olvidemos que Casona era maestro, y por lo tanto tenía mucho más sentido por su parte, pero la respuesta yo creo que está también en eso, que es un principio de una república con una junta para la ampliación de estudios y unas preocupaciones determinadas desde el punto de vista de la enseñanza y de la educación, y que por lo tanto estaba en consonancia como un proyecto más de todo eso, y que de donde debía partir es de la universidad, claro, de una universidad que seguro ni tenía recursos, pero tampoco la universidad es que le interesara mucho el teatro, ni en aquel momento, ni nunca. Porque claro, yo soy profesor universitario y tú también lo eres, pero generalmente una cosa es que se explique literatura dramática y otra cosa es que se estudie historia del teatro. Y otra cosa es que los profesores que explican el siglo de oro español en su teatro vayan a verlo o no vayan a verlo al escenario, ¿no? Este es otro problema. Y solo matizar una cosa, acentuar algo que tú has dicho, pero que creo que evidentemente en unos 30 segundos no podemos ir muy lejos con esto, pero sí decir que Eduardo Teglen, y la miseria que hubo en torno a aquello, lo malo no es que era por razones ni ideológicas, ni de tipo, llamémoslo, institucionales contra un Ministerio de Cultura, lo que fuera, es que era un proyecto personal de García Lorca contra un señor que se llamaba Adolfo Marsilla por razones personales. Y esto es la miseria que en muchos momentos nos encontramos, que explican ciertas situaciones con una trascendencia. Eduardo García, si hubiera sido por Eduardo Teglen, como casi sucedió, la compañía de teatro clásico hubiera durado el médico de su honra, no hubiera durado más, ¿no? Pero bueno, yo sé que esto es historia, pero también indica hasta dónde juegan los factores de tipo personal en circunstancias que son estrictamente institucionales, ¿no? Nada más. Completamente de acuerdo. Sí, yo creo que la última, porque creo que Héctor tenía... Vale, bueno, hola, muchas gracias. Quería preguntarte si se han encontrado, porque bueno, hemos referido a las críticas, sobre todo después de la representación, si se han encontrado otro tipo de formatos, si existieran en la época, como entrevistas personales con los participantes de la barraca o antecrítica o cosas que tuviesen más que ver, sobre todo, que es la pregunta principal, con la promoción de cara a la llegada a los pueblos. Porque yo siempre me he preguntado cómo avisaban de que iban a llegar tal día y por qué medios, ¿no? ¿Era la prensa local la que se encargaba? ¿Había un plan de gira?
No, la pregunta es no solo pertinente, sino muy interesante porque, como hoy, yo también tengo una compañía amateur y lo que hacemos es que si queremos que salga en un periódico, lo tenemos que mandar nosotros y tenemos que mandar el artículo escrito ya. Eso sigue siendo así. Es lo que se llama una nota de prensa. Y la Barraca es pionera en esto, escribía sus notas de prensa y eso es fácilmente demostrable porque en 3 o 4 periódicos el mismo día aparecía el mismo texto. Con el mismo eso se llama nota de prensa, es decir, es parte de una labor de propaganda. Y luego no hay entrevistas, o por lo menos no hemos encontrado en esta búsqueda, entrevistas directas con los estudiantes, siempre es a la figura Federico García Lorca. Pero una forma de promocionar y de divulgar la labor de la Barraca fue la configuración de un riquísimo anecdotario, del que hoy no me he ocupado, porque es verdad que en el encuentro aquel de noviembre sobre la Barraca ya hablé mucho de las anécdotas y no quería repetirme tanto, que ya algo me he repetido, lamentablemente. El anecdotario de la Barraca sí que está todo el tiempo involucrando a los estudiantes, ¿no? Pues, por poner un ejemplo muy sencillo, el de aquella señora que al final de Fuente Ovejuna se acerca y aparecía, por ejemplo, el Luce, había una sección que se llamaba Vilanos Teatrales, nombre que no sé qué querrá decir, vilanos teatrales, vilano teatral, bueno, no sé, es que no termino de entenderlo, pero en fin, era una sección de chismorreo, ¿no? Entonces cuentan que una señora, después de ver Fuente Ovejuna en su pueblo, se acerca a los actores y les dice: muy bien, ¿eh? Muy bien, pero hay algunas palabras que no son propias de estudiantes bien educados como ustedes. Evidentemente la señora estaba pensando en el maricones de la tercera jornada de Fuente Ovejunas, ¿no? Y entonces el estudiante, ahí sí que se reflejan las palabras del estudiante, le dicen a la señora: eso se lo tiene usted que decir a Lope de Vega, que a pesar de ser sacerdote, las escribió. Porque además no hacían adaptación de las obras, era el texto íntegro. Entonces el anecdotario es quizás como decías, otro formato, ¿no? Como esa vía paralela de configuración de un relato, ¿no? Es que si empiezo por aquí ya no me callo, entonces me voy a callar. Famosa es también la de aquel alcalde claro, Lorca iba con su mono azul, entonces él iba como uno más y tampoco era tan mayor, pues más o menos podía pasar por estudiante, ¿no? Entonces el alcalde del pueblo iba hablando con Lorca, llevaban ya un buen rato hablando y él no se había dado cuenta de que era García Lorca. Claro, él no se esperaba al poeta vestido ahí con el mono de la Barraca. Y entonces, ¿pero qué es usted, García Lorca? Y hombre, claro que soy García Lorca. Y dice: pero entonces, ¿fue usted el que se la llevó al río? El alcalde, claro, el pobre, pues pensaba que los romances son verdad dogmática. Entonces, él, claro, biografía. Entonces digo, este se la llevó al río, pensando que era mozuela. En fin, ese es otra parte de la redacción periodística de la Barraca. Muchas gracias. En fin, pues, muy bien, pues muchísimas gracias.